Bueno, pues nada, esto son misterios de informática porque justo lo hemos probado en el descanso y funcionaba. El mío y el del doctor Cortés, pero a ninguno. Bueno, yo le voy a ir dando la charla sin diapositivas y si funciona en algún momento, pues las pongo y las ven, porque claro, es que si no todo el mundo se va a poner a hablar de fútbol y alguno a dormir la siesta y esto va a ser un drama. Porque habiendo venido de tan lejos. Bueno, a mí me encargaron un tema que era hablar de las lesiones de inestabilidad después de una plástica de estiramiento cruzado y lesiones de la raíz meniscal. Y realmente yo cuando vi el tema hace un par de semanas digo, bueno, ¿cómo enfoco yo esto? Porque no entendía si era que una plástica se rompía porque había una lesión de la raíz meniscal o si había una lesión de la raíz meniscal y bueno, en fin, que no me quedó muy claro. Total que al final digo, bueno, voy a ver por qué hay inestabilidades de la plástica y por qué qué son las raíces meniscales y después lo juntamos y ya miramos cómo va. Por partes, clásicamente hay un artículo del 2010, que después lo verán, que es causas por qué falla una plástica del ligamento cruzado. Y básicamente se centraban en el 2010 en tres tipos. Primero, una nueva lesión traumática, con lo cual no es culpa de la plástica, sino que le han dado al tío una nueva patada, o sea, un fallo de la rodilla. Otra cosa, era una cosa biológica, es decir, biológicamente la plástica que tú pusiste no se convirtió en un ligamento, lo cual tampoco es culpa nuestra. Y después había una parte que eran lesiones técnicas, o fallos técnicos. Fallos técnicos, la lista de fallos técnicos es enorme porque son un montón de pasos en cada cirugía y pueden fallar por un montón de cosas. Entonces, en el 2010 estaban centrados sobre todo en los túneles, túnel del fémur, túnel de la tibia o las dos cosas, y esto pues enfocaba casi todo. Pero 15 años después yo veo que esto de los fallos técnicos no pasa por cómo haces tanto las cosas, sino cómo tratas las lesiones asociadas, porque en los últimos 15 años el tratamiento de las lesiones meniscales ha sido exponencial y vas a encontrar un montón. A ver. Vale, este soy yo, esta es la charla, ese es mi equipo de baloncesto, es lo de que no sabía por dónde iba y lo que vamos por partes, ¿no? Entonces, reiniciamos. Bueno, aquí estábamos en el artículo clásico del 2010 del American Journal of Sports Medicine, del grupo Mars, en que había tres causas de los fallos de plástica. Entonces, los errores técnicos se basaba aquí en cómo hacías las cosas mal. Pero yo creo que 15 años después realmente es qué cosas nos dejamos atrás, o sea, las lesiones asociadas. En los últimos 15 años, el desarrollo de técnicas de preservación meniscal ha sido tremendo y hacemos un montón de cosas que antes sospechábamos. Y además, la literatura está en ese aspecto, porque en el 2010 tú buscas lesiones de la raíz meniscal y del ligamento cruzado y había 6 artículos publicados. 15 años después hay más de 200, con lo cual esto es, como les decía, exponencial. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una lesión de la raíz meniscal? Pues una lesión de la raíz meniscal es una lesión de donde el menisco se ancla al hueso, que es en la parte de adelante y la parte de atrás. En rojo tienen las raíces anteriores del menisco externo e interno y en azul las posteriores. Esa es una fijación en la que el menisco hace como una curva, ¡pam!, y se clava al hueso. Y todo el resto pues está anclado un poquitito a la cápsula, un poquitito al ligamento, una parte es móvil, pero esas partes son donde se fija el hueso. Es como un árbol, se tiene una fijación estable, permite que una estructura crezca hacia arriba todo lo que tú quieras. Hasta una secuoya de 100 metros se ancla por las raíces. En el caso del menisco, y lo van a entender, si tú tienes una fijación estable, como las raíces, Homer duerme la siesta. Si le quitas la raíz, Homer se cae. Y con el menisco ocurre lo mismo. Si pierde el anclaje al hueso, el menisco no hace su trabajo. Y ocurre una cosa como esta. Es decir, con una raíz intacta el menisco está fijo en su sitio. Si le sueltas de atrás, la raíz, el menisco tiende a salirse hacia afuera, por tanto no hace su trabajo. O sea, da igual que esté que no esté, porque no está anclado y Homer se cae. ¿Vamos? Bueno, aquí se ve como con un menisco íntegro la transmisión de cargas del fémur a la tibia es correcta porque el menisco absorbe parte de esa carga. Si tiene una lesión en la raíz, ya sea radial o por desinserción, empieza a perder ese efecto y el propio peso del fémur hace que el menisco poco a poco se vaya extruyendo y cuando la meseta tibial pierde la protección del menisco, empieza a desarrollar una artrosis y esto es bastante rápido e incluso muchos de los diagnósticos de lesión de raíz meniscal viene cuando ya se instaura una lesión por osteonecrosis del cóndilo. Y es que un menisco que hace su trabajo tiene una distribución de cargas, como ven, donde pone normal. Si quitan el menisco y lo comparan con si quitas la raíz, prácticamente es lo mismo. O sea, da igual tener un menisco entero que no está anclado que quitarlo. Por tanto, la importancia de la raíz queda constatada.
Y es que fíjense, cuando uno entra en la rodilla en flexión, por ejemplo, el compartimiento lateral, el desplazamiento de la meseta hacia adelante hace que el menisco sea mucho más importante. Pero si ustedes sueltan este menisco y dejan además eso una rodilla inestable, el tiempo que va a durar ese compartimento es poco. Bueno, aquí pueden ver las dos raíces meniscales desinsertadas, cómo queda expuesto el hueso de la parte de atrás de la meseta, y esto, añadido a una inestabilidad por falla del ligamento, por falla de la aplastia, le augura un mal futuro a esta rodilla. Entonces, realmente es frecuente la asociación de lesiones del ligamento cruzado o de suplastia con lesiones de la raíz meniscal. Pues según este estudio de artróscopy, cada lesión del ligamento cruzado tiene más o menos un 12% de lesiones de la raíz meniscal y en cambio en las revisiones hasta un 40%. La diferencia es grande, con lo cual ese fallo de la aplastia todavía predispone más a esta lesión de la raíz, o bien por preexistente y no detectada, o bien porque la inestabilidad nos lleva a ella. Las lesiones de la raíz tienen una forma de diagnosis que no es tan sencilla, de hecho muchas pasan desapercibidas, y así como a la rampa se le llama la lesión escondida, esta se le llama la lesión inapreciada. Realmente, diagnosticar esto clínicamente, la verdad que sí que es un fiera o ser la Prat, porque cualquier persona normal de mi medio, a ver cómo tú detectas que ese dolor del compartimento es por una raíz, pero bueno, hay unos signos descritos que si alguno los quiere leer y los reproduce, pues sería tremendo. Pero realmente el diagnóstico es o bien por resonancia, que podemos ver el signo del menisco fantasma porque no está en la sagital, o ver la lesión radial en el axial, o en la coronal, como también falta que el menisco no llegue a su lugar, o bien por artroscopia. Muchas veces es un hallazgo intraoperatorio, en que esta está clarísima porque está absolutamente desinsertado, pero hay otros, como el menisco femoral, nos puede engañar porque es un menisco entero que está anclado a algo, no está anclado a su sitio y te puede engañar, pero tienes que tener claro cuál es la inserción verdadera. Hay una clasificación que es muy bonita y si te la sabes, pues estupendo. Realmente a mí en cuanto al tratamiento me aporta poco, pero existe y la pueden conocer. Y bueno, entonces tal, que si se arranca la raíz, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues aquí salen todos los cirujanos del mundo y se ponen a pensar en cómo arreglas esto. Pues yo lo hago así, pues yo lo hago así. Y en los últimos 10 años de investigación se han desarrollado muchísimas técnicas para hacerlo. Se ha intentado investigar cómo era mejor y peor, y se han ido haciendo muchas cosas que han sido modas y otras han sido novedades y se han implantado. Así que tranquilos, hay que conocerlas todas e intentar aplicar cada una a nuestro momento. Y aquí empezamos. Esto es una lesión de la raíz meniscal posterior del menisco interno que está desinsertado. Y lo vamos a tratar con un túnel transóseo. Lo importante primero es refrescar un poco la zona de la lesión. Tienes que intentar que se quite la parte cicatricial y dejarlo uniforme. Vean como aquí la raíz meniscal, aparte tiene no solo la parte meniscal, sino que pegado atrás va todo lo que sería la rampa y la cápsula. Entonces es una estructura que no llega a ser como un hombro, pero bueno, toda esa estructura estabilizante posterior está desinsertada. Y nosotros vamos a intentar, por medio de este túnel óseo, llevarlo a su lugar. Y verán al final, una vez que hemos hecho el túnel y rescatamos las suturas hacia adentro, aquí hacemos el túnel con una fresa retrógrada, con lo cual hay que hacer como 1 centímetro o algo así de fresado retrógrado para exponer la esponjosa. La esponjosa es lo que se va a pegar al menisco. Entonces ahora hacemos un pasahilo, rescatamos esos hilos que hemos pasado con un pasador de sutura, cuando se quite la niebla de Londres. Y ahora verán el efecto que hace al ir tirando, cómo todo ese menisco y su raíz y su cápsula va a volver al sitio en el que debiera estar. Y eso indudablemente es un factor estabilizante de la rodilla. Hay que tener en cuenta que el cuerno posterior del menisco interno es un estabilizador secundario de la rodilla. Una vez que no está el cruzado, la estabilidad depende mucho de esa zona. Ves como poco a poco, si lo vas soltando en la periferia, es capaz de ir llegando y al final toda esa zona que estaba descubierta queda cubierta por su menisco y la cápsula que queda detrás. Puedes tener problemas de conflicto de túneles, porque ese es un túnel para el ligamento cruzado y otro para la raíz meniscal. Pues un buen truco es dejar puestas las brocas una y otra y entonces estás seguro de que no te van a tropezar. Y al final puedes anclarlo en la tibia de la forma que quieras, o bien con un arpón, o bien con un tornillo, o bien con una grapa, o incluso aprovechando los dos túneles, unir las suturas cuando ya está fijado el del ligamento cruzado. Otra, la raíz posterior del menisco externo. Bueno, pues prácticamente lo mismo. Aquí tenemos el túnel del fémur, el túnel de la tibia para el ligamento cruzado. Aquí dejamos pasados los hilos del cruzado, ahora hacemos la raíz posterior, aquí va a pasar el cruzado, una vez que lo subimos,
Ya después lo fijamos y rescatamos la sutura de la raíz por su propio túnel independiente y ven cómo queda fijado el hueso y el menisco queda estiradito y a su lugar. Otro invento. La raíz meniscal posterior del interno, pero en vez de con un túnel transtibial, con un arpón como si fuera un hombro. Pues aquí tiene la raíz, está desinsertada, por un portal posteromedial, como si fuéramos a hacer la rampa, metemos una sutura como las que usamos en hombro. Vean que en la parte dentada de esta sutura nos permite hacer el deslizamiento del cartílago y exponer la esponjosa, con lo cual hacemos un 2x1 con el mismo implante. Una vez que ya colocado, pasamos el implante y ahora con un pasador de suturas que podríamos usar en hombro, rescatamos el hilo y le hacemos con un nudo corredizo, igual exactamente que un hombro, queda apuesto la raíz meniscal en esa esponjosa y esperemos que la naturaleza haga su trabajo y esto se pegue. ¿Ven cómo llega al sitio con su nudo corredizo? Y el menisco pues queda fijo en su lugar. Siguiente, lo mismo pero por el lado de fuera, por detrás del ligamento lateral externo, el portal posterolateral. Vamos, chicos. Marcamos la entrada, refrescamos. En este caso ponemos una cánula porque por fuera es verdad que el abordaje es diferente porque es más estrecho, tiene más estructura. Lo mismo, ponemos un arpón, lo rescatamos con un pasador de sutura. Y aquí la diferencia con lo que vieron antes es que aparte de hacer esta inserción, después con una sutura todo dentro, le hacemos una sutura de refuerzo un poco más hacia el lateral para terminar de estabilizar esta raíz. Bueno, lo peinamos un poco y eso, y ya le pasamos la otra sutura, como el inside, que ayuda a la inserción anterior con el implante. Y seguimos para bingo. Esta es una nueva desinserción de la raíz meniscal asociada a una ligatura de cruzado. Y en este caso lo que vamos a hacer para evitar más túneles, vamos a intentar aprovechar el túnel de la tibia del ligamento cruzado para pasar nuestras suturas que coge la raíz. Aquí refrescamos un poco la zona de la inserción. Hay que poner la esponjosa para que el menisco se pegue a su lugar. Después le pasamos la sutura. Las quitamos de en medio porque ahora hay que hacer el túnel del fémur para el ligamento. Y si no las quitas de en medio, lo más probable es que te las cargue. Preparamos después la plastia. Y en el momento final hay que rescatar primero las suturas de la raíz, pasarlas que queden en la parte posterior del túnel y después hacer el pase de la plastia por delante de esas suturas, porque si no puedes tener un lío de hilos que uno se traban con los otros. Entonces ya pasas la plastia hacia arriba y ya has pasado las suturas hacia abajo, y una vez que pasa la plastia, tiras de las suturas de la raíz y con lo que quiere que vayas a estabilizar el ligamento, puedes estabilizar la sutura, bien con el mismo tornillo, o si quedase un poco débil, con una chapa, un implante, en fin, lo que sea. Y esta es una cirugía que tenía las dos raíces, la posteromedial y la posterolateral. Esto, la Prat, por ejemplo, es detractor de esto porque él dice no utilices el camino fácil, es un túnel independiente, pero realmente si ustedes se fijan en esta imagen, la raíz posterior del menisco lateral está muy cerca del túnel tibial, y si tienes la precaución de que el hilo pase por medial a este montículo que está redondeado, ¿quién es este? Que está redondeado con el círculo azul, si lo pasas por ahí, ese mismo hace como de fulcro y las suturas quedan fijas en un lugar y la raíz meniscal va a su sitio. Y esta, que se ha puesto aquí en medio, quita. Cago en la leche. Espera que me ha puesto el Black Friday aquí, que no sé qué hacen. Vale. Vale, esta es una lesión como la que ven en la imagen, es una que no es desinserción, sino es una lesión radial a menos de 1 centímetro de la inserción de la raíz. Eso se interpreta como una lesión de la raíz meniscal. Y si el muñón que queda es suficientemente grande, puedes intentar hacer una sutura todo dentro, con lo cual estabiliza eso. Y tengan en cuenta que la biología que le va a caer a esa sutura es que el túnel del fémur lo estás haciendo justo encima de la lesión meniscal. Por tanto, las posibilidades de que eso se pegue son muchas. Si retiras el muñoncito ese que queda en la raíz e intentas reinsertar el resto del menisco lateral, esa distancia a veces es demasiada y queda mucha tensión o tienes que buscar una inserción más lateral. Por tanto, si lo vas a asociar al ligamento cruzado y tienes un muñoncito, a veces es interesante saber que puedes hacer una sutura lado a lado, side to side, y te puede servir.
Esto es otra imagen en que vemos una lesión bicruzada con los dos plastias hechas y al final sale el detalle de la reinserción de la raíz, que aquí puedes ver con sus hilos pasados. Y bueno, en fin, hay muchísimas técnicas de reconstruir esto, pero hay que tener en cuenta que es una lesión que existe, que tiene una asociación frecuente a las lesiones de la plastia o bien del ligamento cruzado inicial, y que muchas veces es difícil de detectar porque el menisco está entero y te parece que está bien, pero tienes que buscar que la inserción al hueso esté firmemente estable, porque si no, lo que quiera que hagas tiene muchísimas posibilidades de ir mal. Pues nada más. Buenas tardes, y el doctor Cortés lo va a volver a intentar.